Hay un momento, justo antes de despertar, en el que sabes que estás soñando, y decides no hacerlo. No porque el sueño sea hermoso, sino porque algo en ti reconoce que la frontera entre lo real y lo imaginado es más frágil de lo que crees. En ese instante suspendido, donde el tiempo se dobla y la lógica se desvanece, surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Y si la verdadera vigilia no es abrir los ojos, sino darse cuenta de que nunca los cerraste del todo? Porque soñar con lucidez no es solo controlar un mundo inventado, es descubrir que la conciencia puede brillar incluso en la oscuridad más profunda del inconsciente. Y eso cambia todo. Los sueños lúcidos no pertenecen al reino de la fantasía ni a las películas de ciencia ficción, son una experiencia humana documentada desde hace siglos. En las antiguas escrituras tibetanas del siglo VIII, los monjes budistas ya practicaban el yoga de los sueños, una disciplina espiritual destinada a cultivar la conciencia plena incluso durante el sueño, con el objetivo de trascender los límites entre la vigilia y el mundo onírico, preparándose así para el momento de la muerte. Siglos después, en Occidente, el psiquiatra holandés Frederik van Eden acuñó en 1913 el término sueño lúcido tras registrar meticulosamente sus propias experiencias nocturnas, en las que no solo era consciente de estar soñando, sino que podía razonar, tomar decisiones e incluso desafiar las leyes de la física al volar sobre paisajes imposibles. Hoy, la ciencia moderna ha validado lo que antiguas tradiciones intuían, mediante estudios de resonancia magnética y electroencefalogramas, los neurocientíficos han observado que durante un sueño lúcido, áreas del cerebro vinculadas con la autoconciencia, la memoria de trabajo y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal dorsolateral, se reactivan parcialmente, algo que normalmente permanece inactivo en los sueños ordinarios. Es como si, en medio de la oscuridad absoluta del mundo onírico, una pequeña llama de lucidez se encendiera, permitiendo al soñador observarse a sí mismo mientras sueña. Pero esta capacidad plantea una pregunta inquietante, casi filosófica: si dentro del sueño puedes elegir, actuar y crear, ¿quién es realmente el que decide? ¿Es tu yo cotidiano, el que camina por el mundo despierto, o es otra dimensión de tu mente, más antigua y silenciosa, la que toma las riendas en ese estado intermedio? Porque si la conciencia puede manifestarse sin los sentidos activos, sin el cuerpo presente, entonces tal vez lo que llamamos realidad no sea más que otro tipo de sueño, aún por reconocer. Aquí surge la paradoja más inquietante: si en un sueño lúcido tienes el poder de volar, de transformar el paisaje con un pensamiento, de dialogar con versiones olvidadas de ti mismo o incluso de reescribir las leyes del tiempo, entonces, ¿por qué no ejerces ese poder cada noche? ¿Por qué millones de personas siguen atrapadas en ciclos de ansiedad, persecución o caída libre sin siquiera cuestionar que podrían, en ese mismo instante, detenerlo todo con una simple decisión consciente? La respuesta no está en la falta de capacidad, sino en la falta de recuerdo, en la amnesia onírica que nos impide llevar la luz de la vigilia al corazón del sueño. Pero esto nos lleva a un abismo aún más profundo. ¿Y si la realidad que experimentas ahora, este cuarto, esta pantalla, tu respiración, no es más real que un sueño del que simplemente no has logrado despertar plenamente? ¿Y si la lucidez no se trata de controlar los sueños, sino de reconocer que toda experiencia, incluso la que llamamos despierta, es una construcción de la conciencia? Hace más de 2300 años, el filósofo chino Zhuangzi soñó que era una mariposa, alegre y libre. Al despertar, se encontró confundido: ahora no sé si soy un hombre que soñó que era una mariposa, o una mariposa que ahora sueña que es un hombre. Esa duda no es poética, es ontológica. Porque si no puedes distinguir con certeza absoluta entre el sueño y la vigilia, entonces ninguna de las dos puede reclamar el título de realidad verdadera. Y si eso es cierto, ¿qué evidencia tangible tienes de que este preciso instante no forma parte de un sueño más vasto, más antiguo, más complejo, del que ni siquiera sospechas que formas parte? ¿Qué garantiza que tu yo actual no es solo un personaje en una narrativa mucho mayor, soñada por una mente que ni siquiera conoces? La paradoja no es que puedas controlar los sueños, sino que quizás nunca hayas estado despierto del todo. Tal vez el verdadero poder de los sueños lúcidos no reside en la capacidad de volar, de doblar el tiempo o de conversar con figuras oníricas, sino en una revelación mucho más sutil y profunda: que la conciencia puede existir plenamente sin los sentidos activos, sin el cuerpo presente, sin ninguna prueba externa de realidad. En ese instante de lucidez, no necesitas ver tu mano para saber que estás ahí, simplemente sabes. Y ese saber no viene del cerebro, sino de algo anterior a él, una presencia silenciosa que observa, que siente, que es.
Eso nos conduce a una idea que desafía los cimientos del materialismo moderno. La lucidez no es un truco neurológico ni un simple estado alterado de la mente. Es una puerta. Una puerta que se abre hacia la posibilidad de que la conciencia no sea un subproducto del cerebro, sino la base misma de toda experiencia. Más aún, que el mundo físico, con sus leyes, sus objetos, su aparente solidez, no sea lo que da origen a la conciencia, sino que la conciencia sea lo que da forma al mundo físico. En los sueños lúcidos, no estás realmente creando realidades como un dios caprichoso, estás recordando, en lo más íntimo, que tu esencia no es la que actúa, sino la que observa. Eres el testigo silencioso detrás de cada pensamiento, cada emoción, cada escena. Y si puedes observarte soñando, con claridad y sin identificarte con la historia del sueño, ¿por qué no podrías hacer lo mismo con la vida? ¿Por qué no podrías mirar tus miedos, tus deseos, tus circunstancias, no como verdades absolutas, sino como escenas efímeras en un sueño más amplio? Quizás la vida misma es un sueño colectivo, denso y convincente, del que podemos volvernos lúcidos no al huir de él, no al cambiarlo por completo, sino al cambiar radicalmente como lo miramos, con distancia, con compasión, con la quietud de quien sabe que, más allá del rol que interpreta, existe una conciencia inmutable que nunca nació y nunca morirá. Despertar no es salir del sueño, es darse cuenta de que siempre has estado despierto. La próxima vez que cierres los ojos, no te preguntes si vas a soñar. Pregúntate algo más profundo: ¿tendré el coraje de darme cuenta de que estoy soñando, y decidir seguir soñando de todas formas? Porque reconocer el sueño no es huir de él, sino amarlo con los ojos abiertos. Si este video sembró en ti una duda, una chispa de incertidumbre sobre la naturaleza de tu realidad, no la ignores. Déjame un comentario con la palabra lúcido, no como etiqueta, sino como promesa de mirar el mundo con más atención. Suscríbete, porque en este canal no perseguimos respuestas definitivas, cultivamos preguntas que despiertan, que desestabilizan lo obvio y te invitan a mirar dos veces lo que creías conocer. Y ahora, antes de que esta pantalla se apague o tu mente pase a otra cosa, detente un instante. Respira. Y pregúntate con toda honestidad, ¿cómo sabrías, con certeza absoluta, si ya despertaste, o simplemente soñaste que lo hiciste?